Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Jason Miller dice: los republicanos tienen que ser más duros. Jason Miller, asesor principal del presidente electo Donald Trump, dijo que los republicanos tendrán que ser más duros para ayudar a avanzar su agenda. Miller estuvo en una entrevista después de que la Cámara de Representantes aprobara un proyecto de ley de gastos para evitar el cierre del gobierno. El presidente electo Donald Trump pudo reducir parte de los gastos innecesarios, dijo Miller. Pero realmente me hubiera gustado que los líderes de la Cámara de Representantes se hubieran puesto manos a la obra antes para asegurarse de que pudiéramos resolver el aumento del techo de la deuda. Mientras Trump trabaja para lograr que se aprueben más recortes de impuestos y otros temas de su agenda, dijo Miller, la Cámara no puede permitir que surjan peleas por la financiación a mitad de año y se conviertan en distracciones. El presidente Trump lo hizo mejor, pero como republicanos vamos a tener que ser más duros, dijo. Tenemos la Casa Blanca gracias al presidente Trump. Tenemos el Senado gracias al presidente Trump. Tenemos la mayoría en la Cámara gracias al presidente Trump. El presidente Trump es el líder de nuestro partido. Tenemos que ponerlo en condiciones de cumplir con el mandato que le dio el pueblo estadounidense, dijo Miller, y agregó que los republicanos deben estar más centrados y no hacer que las luchas por el gasto sean solo sobre ellos. Se trata de implementar el mandato del presidente Trump, dijo Miller. Miller dijo que el equipo de Trump tiene confianza en que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, pueda lograr que se apruebe la agenda del presidente electo. Es mejor que lo haga, porque esto es lo que se le prometió al pueblo estadounidense, dijo Miller. Dijeron que íbamos a asegurar la frontera, que íbamos a reducir los impuestos, que íbamos a perforar y muchas otras cosas en las que necesitamos que el Congreso colabore con nosotros. Tenemos que salir y cumplir, porque si no, no sabemos cómo serán los 2 últimos años del mandato del presidente. No sabemos cómo serán los 4 u 8 años siguientes. Tenemos que hacerlo. Salvar a Estados Unidos de proyectos de ley de gasto malos es exactamente la razón por la que Trump eligió a Musk. Fue el expresidente Obama quien bromeó diciendo que las elecciones tienen consecuencias. Y una de las consecuencias de las elecciones del 2024 es que el presidente electo Donald Trump pidió a Elon Musk y Vivek Ramaswamy que lo ayudaran a ordenar las cuentas del gobierno. Ahora, apenas unos días antes de la Navidad, Estados Unidos se enfrenta a un cierre del gobierno federal mientras los demócratas se aferran al poder, mientras se agota el reloj de arena en el 118 Congreso. Todo porque Musk expuso el gasto inflado que se propone para financiar al gobierno federal. Teníamos un acuerdo, se quejan los demócratas, y tenían un proyecto de ley terrible, plagado de gastos superfluos, censurado y de 1.500 páginas innecesariamente largo, que el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, nunca debería haber aceptado en primer lugar. El propósito de la resolución que el Congreso lucha por aprobar es mantener las luces encendidas hasta el mes de marzo, cuando un nuevo Senado controlado por los republicanos esté en el poder y Trump esté en la Casa Blanca. En cambio, como Musk señaló correctamente, tenemos sino un proyecto de ley ómnibus, al menos un proyecto de ley monovolúmenes inflado hasta los topes. En Washington, la vía más habitual es la de menor resistencia, y los republicanos pensaron que podían ceder ante un último gran paquete de gastos de Joe antes de que Trump asumiera el poder. Pero fue entonces cuando intervinieron Musk y Ramaswamy. El miércoles, apenas horas antes de una votación planeada en la Cámara de Representantes, Musk comenzó a publicar en X mensajes cada 30 segundos aproximadamente, denunciando el aumento salarial del Congreso oculto en el proyecto de ley y el dinero para financiar el Centro de Compromiso Global, una operación falsa que censura a los conservadores junto con una plétora de otros beneficios.
Como prueba del poder de Trump y de los nuevos medios de comunicación como X, el barco del Estado empezó a virar casi inmediatamente, alejándose del caótico proyecto de ley, todo hacia una resolución continua más amplia y simple además, que solo financia lo básico. El jueves por la noche todos los demócratas de la Cámara de Representantes votaron en contra de ese proyecto de ley, junto con 38 objetores testarudos del grupo parlamentario republicano. En primer lugar, en cuanto a los republicanos recalcitrantes que votaron en contra, tomemos como ejemplo al representante Chip Roy. Si estuviera acabado y el Congreso votara un proyecto de ley para salvar la vida de Chip Roy, el congresista de Texas sería un rotundo no si hubiera compensaciones de gastos. Es así como es. Esto quiere decir que los votos no del Partido Republicano estaban incluidos en el plan, y los demócratas pensaron que podían usarlos para impulsar su recibo de CBS con demandas absurdas y costosas. Y también se habrían salido con la suya si no fuera por estos niños entrometidos, Mas y Ramaswamy. El sábado podría cerrarse el gobierno. Si así fuera, no sería culpa de los republicanos, que ya han presentado un proyecto de ley perfectamente razonable, sino de los demócratas que valoran su propio poder más que el hecho de que los empleados federales cobren su salario la semana de Navidad. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias. El patriota Donald Trump dice que las primeras medidas incluirán deportaciones e indultos el 6 de enero. El presidente electo Donald Trump reveló esta semana que planea usar las primeras horas de su presidencia para indultar a las personas condenadas por participar en los eventos en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del 2021, comenzar las deportaciones de extranjeros sin documentos y aumentar la producción del petróleo. Durante una entrevista con la revista Time, Trump dijo que los indultos se otorgarían a personas no violentas en el Capitolio. Lo haremos muy rápidamente y comenzará en la primera hora que asuma el cargo. Una gran mayoría no debería estar en prisión y han sufrido gravemente, dijo Trump sobre los indultos en los casos del 6 de enero. Los comentarios de Trump se produjeron durante una conversación en profundidad el 25 de noviembre, que fue una parte de la selección de Trump como persona del año por parte de la revista Time. En materia de política exterior, el presidente electo criticó a Joe por permitir que el país de Ucrania utilice herramientas de fabricación estadounidense con algunos objetivos en el país de Rus. Calificó esto como un empeoramiento de los combates que comenzaron cuando el país de Rus invadió al país de Ucrania en su totalidad en 2022. Sugirió que los esfuerzos para poner fin a estos eventos podrían intensificarse una vez que regrese al cargo. Pero me imagino que la gente está esperando a que llegue antes de que pase algo. Me lo imagino, dijo al Times. Pero creo que sería muy inteligente hacerlo. Creo que el problema de Oriente Medio es más fácil de manejar que el del país de Rus y el país de Ucrania. Vale, quiero decirlo desde el principio. El de Oriente Medio se va a resolver, afirmó, y añadió, creo que es más complicado que el del país de Rus y el país de Ucrania, pero creo que es más fácil de resolver. En otra parte de la entrevista, Trump dijo que el mayor error electoral de Kamala Harris fue asumir la tarea de postularse para presidente en primer lugar. Trump dijo que fue un error porque es importante que la gente sepa en qué eres bueno. Creo que cuando no habló con nadie, eso la puso en evidencia, dijo Trump. En otras palabras, si hubiera salido y simplemente hubiera concedido entrevistas que fueran comparables a la de Steve, y si hubiera habido alguien comparable, habría dicho, ¿podrías hacer la entrevista aquí? Una entrevista allá, ya sabes. Ella no hizo nada. Y la gente decía, ¿hay algo malo en ella? Continuó, ¿por qué lo harían? Quiero decir, estoy haciendo esta entrevista contigo. Hice entrevistas con cualquiera que me lo pidiera, si tuviera tiempo. Las haría, obviamente. Creo que la entrevista con Joe Rogan, ya sabes, duró casi 3 horas y media. Trump dijo que su campaña cometió un gran error táctico
a literalmente no hablar con la prensa. Incluso si era una publicación realmente amigable. Rechazaron a todo el mundo. No hicieron lo básico, dijo. Y la gente, incluido yo, empezó a decir, ¿le pasa algo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no le hacen preguntas y algunas entrevistas básicas? Y luego tuvo algunas entrevistas bastante fallidas. Y tal vez se le dio más importancia de lo que se le hubiera dado, añadió. En otras palabras, si hubiera hecho esas mismas entrevistas, pero hubiera hecho otras 15 entrevistas, ya sabes, no se le habría dado tanta importancia. Trump también se tomó el tiempo en la entrevista para elogiar al multimillonario Elon Musk, diciendo que no tiene ninguna preocupación sobre que el líder del Departamento de Eficiencia de Gobierno Dodge, porque Musk ama a Estados Unidos más que a sus empresas. Creo que Elon Musk pone al país mucho antes que a su empresa, dijo Trump. Quiero decir, está en muchas empresas, pero realmente lo hace, y lo he visto. Considera que este es su proyecto más importante y quería hacerlo, y ya sabes, creo que es una de las pocas personas que tendría la credibilidad para hacerlo. Pero pone al país por delante, y lo he visto, antes que a su empresa. Trump argumentó que nuestro país necesita desesperadamente recortes de gasto para estimular el crecimiento económico. Tenemos un país que está sobrecargado de normas, regulaciones y francamente de personas innecesarias, dijo Trump. Vamos a necesitar a mucha gente en muchos otros empleos. Buscamos incorporar a gente en empleos del sector privado donde puedan desempeñarse mejor y ser más productivos. Vamos a ver qué pasa. Tenemos algunos meses interesantes por delante. Al principio vamos a ver qué pasa, pero este país está sobrecargado. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.